a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ministrar en esta tarde con la ayuda del Señor con el tema la gran necesidad de atalayas de Dios. La gran necesidad de atalayas de nuestro Dios. ¿Cuántos son atalayas? Bueno, quizás pocos digan amén, pero quiero manifestarle y quiero hablarle en esta hora basado en esta porción específicamente en Ezequiel 3:17, que dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Yo te he puesto por atalaya. Sabemos a la luz de la Escritura que el atalaya primeramente es un vigilante. Escúcheme, el atalaya es un vigilante. El atalaya es una persona a quien Dios le ha delegado una responsabilidad de velar por algo o por alguien. Repito, el atalaya es alguien que vela, vigila y tiene una responsabilidad encomendada por aquel que lo envía sobre algo o sobre alguien. Las Escrituras nos enseñan que el atalaya es colocado no por causa del bien, sino por causa del mal. Quiero que vaya entendiendo el mensaje. El atalaya que levanta Dios no es por causa de anunciar bien, sino por causa de anunciar el mal. La Biblia es el único libro que registra y que nos revela de dónde vino el hombre, dónde está el hombre y hacia dónde va el hombre. Pero tristemente las religiones han venido engañando a la sociedad, a las familias, a las naciones, haciendo creer historias que no tienen fundamento y no tienen sustento bíblico. Y todos sabemos las clases de historias y las clases de argumentos y las clases de enseñanzas que se ventilan en las redes sociales, aún muchas veces desde púlpitos y altares y diferentes lugares, hablando de que primeramente el hombre no lo creó Dios, sino que viene del mono. Hablando de que el hombre cuando muera no hay paga para pecado, haga bien o haga mal. Hablando de que el ser humano es como un animal nada más, y le llaman que los hombres son animales racionales. Pero la Biblia me dice que el hombre no es un animal, el hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que todas esas doctrinas que no vienen de Dios las desechamos y las renunciamos. Las religiones y las filosofías y los conocimientos humanos han venido sembrando en el corazón de la gente de que esta es la única vida, que disfrute, que goce, porque después de esta no hay otra, de que no hay cielo y que tampoco hay infierno. Y por último se enseña de que el cielo es si usted vive bien y está en paz, y el infierno es si usted tiene problemas y está en conflictos. A tal manera que así describen el cielo y así describen el infierno. Le dicen de que no hay Dios y que tampoco hay diablo. Le dicen de que no existe ninguna condenación porque Dios no es malo, porque Dios no puede enviar a nadie al infierno. Por lo tanto, todos estos tipos de argumentos y enseñanza lo que hacen es acelerar y endurecer el corazón de la gente para que peque, para que cada día más peque y se pervierta en el pecado. Pero un día, aquel hombre, aquella mujer, cuando la muerte le sorprenda, se va a dar cuenta que todos estos argumentos y todas estas enseñanzas inventadas por el diablo en el infierno y puesto en la mente de hombres que entre comillas se llaman inteligentes, que entre comillas se llaman filósofos, que entre comillas se llaman entendidos, máster de creer tener la respuesta a todo, se dan cuenta de que despertarán en un lugar llamado tormento,
llamado infierno, pero que la Biblia enseña que tristemente ahí será tarde para arrepentirse, será tarde para volverse de su mal camino, será tarde para que puedan encontrar el camino de la vida y la salvación. La Biblia registra una gran verdad en la porción que hemos leído, y el Señor nos habla y nos dice que Él nos ha levantado como atalaya. El Señor nos enseña de que Él es aquel que ha puesto un mensaje en tu boca y en mi boca. Antiguamente las ciudades tenían murallas, así como este Coliseo, y había una sola puerta de entrada y de acceso, y la puerta se cerraba y estaban seguros los moradores de ese pueblo, de esa ciudad, y ellos tenían en las esquinas torres altas y ponían hombres como atalaya. El atalaya, la función y la responsabilidad del atalaya era ver y observar cuando venía el peligro, cuando venían gentes, grupos mafiosos, armados, delincuentes, para robar los bienes de ellos y querer entrar, o cuando venían las fieras, animales peligrosos, animales salvajes, para querer matar y para querer devorar la vida de una persona, de una criatura. Esa era la función del atalaya. La Biblia nos habla que nosotros somos sus atalayas y que la atalaya que Dios pone en esta tierra, Dios le da un mensaje. Y el mensaje que Dios nos da es un mensaje de alerta, es un mensaje de advertencia, es un mensaje donde no podemos decir a la gente que vienes, sino siempre males. Porque para eso está puesto la atalaya, para anunciar el peligro que viene, para anunciar el mal que viene, para anunciar en sí el juicio de Dios que pronto se desatará sobre un mundo que se ha vendido al pecado, sobre un mundo que está sumergido en el pecado, en la maldad, en la inmundicia, un mundo de que ciertamente está totalmente perdido, que está totalmente lleno de odio, lleno de violencia, lleno de gente corrupta y perversa, un pueblo y una sociedad, una comunidad sin amor, sin temor de Dios. Bien, perdón que haga un momento. Alguien que tenga un carro con placa J o Juliet Tango, Golfo Tango Juliet 5231. Un carro Hyundai. ¿Qué color? ¿Qué color? Color conchevino. Bien, gracias. Bien, continuamos con el mensaje. Gloria sea a Dios. Cuando Dios, escúcheme, la iglesia es establecida en esta tierra con un mensaje, con una comisión, con un trabajo de declarar y anunciar a la gente que está perdida de que si mueren en pecado van a un lugar llamado tormento e infierno. La Biblia registra de que está establecido para el ser humano morir una vez y luego viene juicio. Pero ¿quién debe declarar ese mensaje? La mayoría de la gente ese mensaje quizás no lo han escuchado. Hay lugares de nuestra patria de Ecuador donde todavía el evangelio no ha golpeado con fuerza. Lo que Dios nos ha hecho entender como ministerio es que la iglesia del Señor que establece en cada lugar, en cada territorio, en este caso en el territorio ecuatoriano, la iglesia, nosotros somos responsables directos delante de Dios de proclamar, de anunciar o declarar un peligro que viene, según las Escrituras, por el pecado de la humanidad. La iglesia no es llamada a encerrarnos en cuatro paredes o solamente a congraciarnos o a entretenernos entre nosotros, sino que la iglesia es llamada a concentrarse en las casas de oración y a levantar clamores como esto, porque cuando el atalaya, escúcheme, cuando el atalaya
ve que viene el peligro, hace algo por amor a ese pueblo, a esa ciudad, a esa nación, a esas familias. La Biblia habla que estamos en tiempos peligrosos. La Biblia habla que viene juicio de Dios, pero la iglesia está callada. Pero la iglesia se ha conformado con cargar una Biblia solamente y leerla para sí, e ir a la iglesia y cantar coritos y gozarse a sí mismo y orar egoístamente y decir: y bendíceme a mí, ayúdame a mí, sálvame a mí, cuídame a mí, protégeme a mí, líbrame a mí, mientras el resto se pierde y se condena en el infierno. Pero le vengo a decir en esta hora, amada iglesia, porque el mensaje es para la iglesia. Iglesia, tú y yo somos establecidos como atalaya, y el atalaya de Dios tiene una responsabilidad. El atalaya de Dios, la responsabilidad es anunciar el mensaje de que viene un peligro inminente, de que viene un juicio para nuestra nación, sobre todo Ecuador. La iglesia del Ecuador es responsable de dar este mensaje en todo el territorio ecuatoriano. La iglesia del Ecuador es responsable de orar, de ayunar, de interceder y de humillarse por los 17 millones y pico de habitantes en el Ecuador. La iglesia del Ecuador, desde el pastor hasta la última vez, que es responsable de ayunar, de interceder y quebrantar su corazón para que Dios tenga misericordia y que el Señor traiga salvación y trate con almas que aún faltan venir a sus caminos. La iglesia es responsable de comenzar a hacer intercesiones, de unirnos. La iglesia no es llamada a andar en shopping. La iglesia no es llamada a reunirnos para fiestas sociales. La iglesia no es llamada a reunirnos para comernos un asado o un encocado. Eso es bueno, pero esa no es la responsabilidad ni la función de la iglesia. La iglesia es llamada específicamente a hacer esto: a clamar, a ayunar, a interceder, a rogar y a suplicar para que Dios tenga misericordia, porque Dios es grande en misericordia. ¿Cuántos lo creen? Dios es grande en misericordia. Pues la Biblia nos enseña de que todo cristiano, ¿cuántos son cristianos? Levanten la mano los cristianos. Todo cristiano que ha sido llamado y salvado por el Señor, todo cristiano que ha sido lavado en la sangre de Cristo y sellado con el Espíritu Santo, todo cristiano que cree y que guarda y vive esta palabra es un atalaya. Todo cristiano es llamado a ser colocado como un atalaya en su territorio. Escúcheme, usted y yo somos atalaya en nuestras casas. Si usted no anuncia el peligro a papá y a mamá, a su abuelito, a su abuelita, a su marido o a su mujer, o a sus hijos, o a cualquier pariente cercano y lejano, Dios va a demandar la sangre de ellos sobre usted y sobre mí. ¿Cuántos lo creen? Y así no lo cree, eso está escrito. La Biblia dice claramente en Ezequiel capítulo 33, versículo 3, dice: y el que viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su alma. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada e hiriere de él alguno, este fue tomado a causa de su pecado, pero demandaré, dice, demandaré su sangre de mano del atalaya. El 7: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca,
y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares, escúchame, si tú no le hablares, dice Dios, si yo te diera un mensaje y tú no le hablares, aquel que vive dándole la espalda y aborreciendo las cosas de Dios y deleitándose en el pecado y creyendo que sus días están numerosos en la tierra y llegare la muerte, dice, y el impío muriera, pues el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Dios está hablando claramente, iglesia amada, de que tú y yo tenemos un mensaje que dar, pero el asunto está el siguiente que preocupa. La iglesia está fría, la iglesia está apática, la iglesia está insensible, la iglesia está indiferente al problema y a la situación de la gente. Escuchamos diariamente las noticias y no nos movemos a misericordia. Escuchamos diariamente del peligro, del robo, las muertes, los sicariatos, los secuestros, las maldades, la corrupción y cómo están las calles y las ciudades, y el pueblo no se mueve a misericordia. Mantenemos todavía una oración mecanizada, una oración superficial, una oración religiosa, una oración que no llega ni mueve la mano y el corazón de Dios. Pero te vengo a decir en esta tarde, amada iglesia, de que estos clamores el Espíritu Santo lo ha pedido para traer un despertar y un avivamiento a la iglesia, desde el pastor hasta la última oveja, para comenzar a hacer oraciones, ruegos y súplicas, con llanto, con ayuno, con intercesión y gemido por las almas que se están perdiendo. Si tu abuelo o tu abuela muere en el pecado de la idolatría y tú fuiste a casa de ellos y lo visitaste y nunca le hablaste el mensaje y nunca le advertiste el peligro y nunca le anunciaste el juicio de Dios, porque para eso está puesta la iglesia como atalaya del Dios de los cielos, para que esa alma se aperciba y se arrepienta de su mal camino. Pero si usted, en lugar de hablarle a la abuelita y decirle, abuelita, deje la idolatría porque le va a llevar al infierno, y usted, en lugar de hablarle, usted le ayuda y le pasa la vela y le prende la vela y le pasa el rosario para que ella siga creyendo en esa mentira del diablo, y la abuelita muere sin Cristo, la Biblia dice que esa sangre de esa abuela Dios la demandará sobre tu vida. Alabado sea Dios, porque no cumpliste el llamado y el trabajo de Dios en esta tierra. Alabado sea Dios. Si tus padres mueren en alcoholismo, en tabaquismo, en droga o en adulterio, y usted como hijo no le predicó porque le dio miedo, usted se goza en la palabra, se goza en la alabanza, pero cuando está frente o cuando llama o manda un mensaje a papá o a mamá, usted no le dice de que si ellos mueren en tal pecado de adulterio, porque hoy en día tristemente hay hogares disfuncionales donde tenemos hogares de padres nuestros donde la mamá está con otro hombre y el papá con otra mujer, y nosotros sabemos, la luz de la palabra, que ellos están en adulterio, pero no le predicamos. Y sabemos que tenemos padres muchas veces borrachos, pero no le decimos que el borracho no entra al cielo. Tenemos padres blasfemos, o padres o madres que todavía se inclinan bajo la costumbre pagana y religiosa de nuestros ancestros que fueron enseñados en la idolatría. Y no le hablamos porque nos da miedo, y no le hablamos porque mamá y papá te manda a callar, y no le hablamos porque no queremos que papá y mamá se entere de que somos cristianos, porque después me saca de la lista de la herencia. Pero te vengo a decir en esta hora, en el nombre de Jesucristo, aunque no recibas herencia en la tierra por hablar la palabra, en el cielo tienes una herencia. Alabado sea su nombre. Si hablas el mensaje de salvación, porque tus padres necesitan de la salvación.
¿Cuántos lo creen? Tenemos una iglesia que hemos entrado bajo rituales, pero nadie se preocupa por ayunar por sus familiares. Nadie se preocupa por ayunar por sus seres queridos. Los ayunos que muchos hacen, más lo hacen para su provecho y deseos egoístas, engañosos o propios. Ayuno para que Dios me bendiga a mí. Ayuno para que Dios bendiga mi matrimonio. Es bueno eso. Pero el ayuno no solamente es para eso. El ayuno primeramente es para quebrantar el corazón por las almas. Ayuno para que Dios me abra puertas, porque quiero predicar a las naciones. Ayuno porque quiero que Dios me abra puertas de trabajo, porque no tengo trabajo. Ayuno para que Dios me sane. Ayuno porque tengo un problema con mi mujer o con el marido y quiero que Dios me lo resuelva. Ayuno porque tengo un caso legal y quiero que Dios me dé la victoria. Y ayunamos para todas estas cosas, pero no ayunamos por las almas. Cuando el ayuno que la Biblia manda y establece, alabado sea su nombre, es específicamente por los perdidos, por los apartados, por los que no tienen a Cristo, por los que están sin fe y sin esperanza. Y el resto, tu problema, Dios lo resolverá. ¿Cuántos lo creen? Ahora escúcheme. Estamos preocupados por lo que se ventila en nuestros medios. Inclusive escuché muchos que decían: yo no sé si vaya a los clamores, pastor, porque hay peligro. Hay derrumbes, hay accidentes en la carretera, hay robos, hay sicariato. Esmeralda está violenta como Guayaquil y no me siento segura de ir. Escuché en mi oído. Estamos preocupados por los peligros. Estamos preocupados y nos encerramos en cuatro paredes y no queremos salir ni a la calle. Y si salgo un ratito y me vuelvo a encerrar. Y de esa manera el diablo tiene al pueblo encerrado y tumido y atemorizado y amedrantado porque hay peligro. Cuando la Biblia enseña de que en los postreros tiempos vendrán días peligrosos, hombres amadores de sí mismos, avaros, gente que aborrece a Dios sin amor, sin afecto natural, que se aman a sí mismos. Eso está en la Biblia. La Biblia habla de que en los postreros tiempos vendrá hambre, peste, plaga, epidemia, lo que hemos vivido, pasado. Que vendrá olas de muertes, olas de robos y de maldad y corrupción y violencia. Pero te traigo un mensaje de parte del Señor. Iglesia, no temas, porque el Señor dice en San Juan capítulo 14, no temas, dice el Señor, creed en Dios y creed también en mí. En otra porción el Señor dice, no temas, manada pequeña, porque a vuestros padres os ha placido daros el reino. Dejemos de temer los peligros de las calles, porque Dios ha prometido guardarte. No tengas miedo de salir y predicar. No tengas miedo de salir y anunciar las buenas nuevas. No tengas miedo de salir y congregar y unirte en ayuno. Porque los peligros de las calles no es para ti ni para mí. Porque el Señor ha dicho, nadie te podrá hacer frente en todos tus días. Porque el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Porque el Señor ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor te dice, ¿por qué temes? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes pánico? ¿Por qué tienes terror salir o moverte de tu ciudad a otra ciudad o hacer la obra evangelística del Señor? Cuando todo peligro que hay a nuestro alrededor, mientras tú y yo caminemos en el temor,
en la fe, en la obediencia, en la santidad, bajo la guianza del Espíritu Santo, no habrá diablo ni demonio que toque tu vida ni tu familia, porque Dios te guardará. Él te guardará de todo mal y Él te guardará de todo peligro. ¿Cuántos lo creen, iglesia? La Biblia enseña de que cuando en los tiempos de Abraham Dios le habló y le mostró de que venía juicio sobre Sodoma y Gomorra, Abraham no se quedó cruzado de brazos. Abraham intercedió. Abraham clamó. El asunto está en que Abraham se quedó en un número determinado de 10 justos, si mal no recuerdo, y no había ni 10, había uno. Que si Abraham hubiera seguido intercediendo hasta decir, Señor, y si hay un justo, por amor a ese un justo no destruiré a Sodoma y a Gomorra. Pero Abraham se detuvo solamente, Señor, y si hubiera 10 justos, por los 10 justos no destruiré ni enviaré juicio sobre Sodoma y Gomorra, le dijo el Señor. Pero tristemente Dios no vio ni 5 justos en Sodoma y Gomorra, vio uno. Dice la Biblia que solamente había un justo en Sodoma y Gomorra llamado Lot, que afligía su alma por el pecado de ese pueblo. Y Dios envió a 2 ángeles para sacarlo con su esposa y sus hijas, para ser librado de los juicios. Porque el ángel le dijo, no podemos hacer descender fuego del cielo hasta que tú no estés seguro allá arriba en la llanura. Porque la orden era ve y corre a esa llanura. No pares en todo el camino. No mires tras ti. Esa era la orden. Escapa por tu vida. Porque Dios no puede enviar juicio mientras la iglesia esté aquí. Mientras la iglesia esté proclamando el evangelio, Dios no va a enviar juicios. Enviará principios de dolores o alerta, o estremezones o zarandeos, para que la gente se aperciba. Pero tú no temas, iglesia, porque tu casa está cimentada en la roca que es Cristo. Mientras tú y yo estemos en la roca, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Tu casa no caerá, tu familia no será tocada, porque Dios lo ha prometido. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios? Si Dios dice, si yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no anunciares, y él muriera por su pecado, dice, yo demandaré su sangre sobre ti. Lo que Dios está llamando en este tiempo, iglesia, es que a través de estos clamores el Espíritu Santo traiga un despertar, un avivamiento hacia levantar una generación de hombres y mujeres intercesores, de hombres y mujeres que proclamen y anuncien como atalaya el evangelio del Señor, que anuncien un mensaje que hay esperanza solo en Cristo. Sí se puede escapar de los juicios, sí se puede escapar de la condenación, sí se puede escapar del infierno, diciéndole no al pecado, rompiendo con el diablo, renunciando al pecado, apartarse del pecado, aborreciendo al pecado y diciéndole sí a Jesucristo y caminando y viviendo solamente para Él. Sí se puede escapar del juicio, pero ¿cómo creerán ellos si no hay quien les predique? Entonces el llamado del Señor en estos últimos tiempos, Dios está llamando al último clamor y a un último avivamiento para levantar gente entendida y gente agradecida por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para que así como alguien un día oró por usted, ayunó por usted, intercedió por usted, se arrodilló por usted, ahora usted y yo nos arrodillemos,
oremos, ayunemos, vigilemos, intercedamos para que la gracia y el favor y la misericordia de Dios venga sobre todo Ecuador y la sangre de Cristo bañe las 24 provincias de Ecuador. Amén, iglesia. Todos estos puntos de clamores que se ha hecho tienen un propósito, un sentido y un sustento bíblico. No puede venir el reino de Dios si primeramente no hay arrepentimiento. Por eso el primer punto era arrepentimiento. Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay acercamiento del reino si no hay arrepentimiento. Segundo, no hay acercamiento del reino si no renunciamos y cortamos con el pecado que nosotros le hemos abierto puertas en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra sociedad, nuestra comunidad, en nuestros gobiernos. La oración que Daniel hacía era una oración que lo tomaba muy personal. Y a pesar que él no había pecado, él dice: Señor, yo y tu pueblo, yo y tu nación hemos pecado. La oración debe cambiar en nosotros. La dirección, o sobre todo la forma como oramos, la dirección siempre a Dios, orando al Padre, pero la forma y la manera debe cambiar. Debemos decir: yo y mi nación Ecuador hemos pecado, yo y nuestro gobierno y autoridad hemos pecado, yo y mi casa, yo y mi familia, yo y mis padres hemos pecado, yo y mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis nietos y nueras, mis yernos, mis suegros, cuñados hemos pecado. Esa debe ser la oración. Una oración de reconocer y de arrepentimiento. Luego una oración de renunciar, de cortar y cerrar toda puerta y romper todo pacto satánico que nuestros ancestros, que nuestros padres o que nuestra generación o nuestros gobiernos han hecho en esta nación. Esmeraldas se caracteriza por practicar mucho lo que es el ocultismo, la brujería, la macumba. Desde muchos años se sabe y se conoce eso. La sierra se caracteriza por ser un pueblo idólatra, pero también que practica ocultismo. Y así cada provincia ha abierto puertas a Satanás en diferentes clases de pecado. Entonces no puede venir el reino de Dios si primero no hay reconocimiento y arrepentimiento. Segundo, si no hay renuncia y rompimiento con las fuerzas del mal. Tercero, si no removemos el reino de las tinieblas. Porque para que venga el reino de Dios, primero tiene que removerse el reino que está gobernando. Amén, iglesia. Las cárceles no han sido quitadas a la iglesia. Los hospitales no han sido quitadas a la iglesia. Los centros educativos se les ha sido quitada a la iglesia. Hay restricción y prohibiciones. Cuando antes teníamos libertad de entrar en las cárceles semana a semana y hacer grandes actividades evangelísticas, y veíamos cómo los presos alababan a Dios y cómo caían de rodillas llorando por el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo, arrepentidos, y de la cárcel Dios levantó muchos ministros, alabado sea el Señor. Pero hoy en día la iglesia no puede entrar en la cárcel. La iglesia ha perdido terreno. Como ministerio entrábamos todos los viernes al hospital de Solca y de Lea. Pero hoy en día ya no tenemos acceso, porque el reino de las tinieblas ha tomado gobierno, porque la iglesia ha dormido, porque la iglesia ha estado entretenida y distraída con los juguetes del diablo. ¿Cuáles son los juguetes del diablo? El chisme, el cuento, la crítica, la murmuración, el resentimiento, la falta de perdón, las diversiones, las reuniones sociales y todas esas cositas distraen a la iglesia del trabajo que es llamado a hacer en esta tierra. Entonces, mientras la iglesia está peleando y está discutiendo y está viendo cuál es el mejor, que yo predico mejor,
que yo soy el pastor más ungido, o el profeta, o el maestro, o el salmista, o el líder más ungido, o el evangelista más ungido, mientras estamos peleando en basura, el enemigo nos ha quitado terrenos. Y ya la iglesia ya no tiene espacios que antes teníamos. Entonces Dios está llamando en estos tiempos a que nos levantemos como atalayas, anunciar desde nuestra casa, levantar oración, desde nuestras congregaciones, desde su lugar de trabajo, desde su barrio, de donde usted se encuentre, a levantar clamores para que el clamor mueva la mano de Dios y Dios remueva el reino de las tinieblas y se establezca su reino, y que las autoridades entiendan y comprendan, y las autoridades sepan bajo revelación de Dios de que la cárcel necesita la palabra de Dios, de que los hospitales necesitan la palabra de Dios, de que los centros educativos necesitan la palabra de Dios, de que en los centros de formaciones militares y policiales necesitan la palabra de Dios. Y que el gobierno llame a la iglesia, pero que la iglesia esté unida. Han habido pastores de grandes organizaciones que han querido representar a la iglesia del Ecuador ante el gobierno, y los mismos concilios de pastores de diferentes lugares han venido y se han pronunciado ante el gobierno. Dice: nosotros no reconocemos ni aceptamos a ese pastor como nuestro representante de la iglesia del Ecuador. Y el presidente ha dicho: mientras ustedes no se unan, mientras ustedes no tengan una cabeza, entonces yo no puedo hablar con ustedes. Ese ha sido el trabajo del diablo: tener una iglesia egoísta, una iglesia apática, indiferente, una iglesia en competencia, de que yo quiero ser la cabeza y nadie quiere someterse y sujetarse. Y por falta de unidad no tenemos ni un pastor, ni un ministro o obispo evangélico, lo que reconoce el gobierno, de que nos represente ante el gobierno de nuestro Ecuador. Y cuando el gobierno llama a un representante de la iglesia de Jesucristo, llegan más de 1000 pastores. Y el presidente dice: ¿quién de ustedes es la cabeza de la iglesia en el Ecuador? Y los 1000 pastores levantan la mano. Y como el presidente no puede hablar con 1000 cabezas, necesita hablar con una cabeza. Por esa razón hemos perdido fuerza y hemos perdido espacio, porque la iglesia no ha hecho lo que tiene que hacer. Hemos venido compitiendo entre nosotros. Es tiempo de romper a través de estos clamores todos esos paradigmas y toda esa estructura satánica y todo ese engaño del diablo y todo ese orgullo y altivez y arrogancia. Alabado sea su nombre, de que Dios levante, y orar que Dios levante un representante del Ecuador como iglesia por una causa justa, de predicar el mensaje cristocéntrico del evangelio, para que el gobierno nos diga: usted es la cabeza, muy bien, muévase con su gente, le entrego las cárceles, le entrego los hospitales, le entrego los centros educativos, le entrego los centros de formaciones militar, policial, para que salgan jóvenes bien formados, con el temor de Dios, con el conocimiento de Dios, que amen a Dios, que amen la justicia y aborrezcan el pecado. Pero como no hay esa fuerza, esa unidad, ¿sabe qué ha hecho el diablo? El diablo ha metido brujos en los docentes, brujos en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Ha metido satanistas, ha metido lesbianas y homosexuales que aporten para la enseñanza satánica y diabólica, que a nuestros hijos se les enseñe contra la igualdad de género, que a nuestros hijos se les enseñe tales perversidades. ¿Y por qué?
cuando antes habían centros educativos donde se permitía que vaya un pastor, que vaya un ministro del evangelio y haga reuniones y hable la palabra y dé un mensaje de fe. Había temor de Dios, pero hoy en día desde los rectores, alabados a su nombre, no quieren saber nada del evangelio, porque hoy en día nada es malo, todo es bueno. Hoy en día es permitido y han perdido el control los rectores de colegios, universidades, donde los alumnos tienen droga y tienen armas y nadie les puede hacer nada ni decir nada, porque la fuerza satánica, a través de los derechos humanos, entre comillas, que es una organización 100% satánica. ¿Sabe usted que los derechos humanos, esa red o esa organización mundial, es una red 100% satánica? Porque benefician y favorecen al criminal, al perverso y al malo. ¿Sí o no? Y no hay justicia. Y las leyes se le interpretan a su manera. Y solamente, pobrecito ladrón, tú no le puedes golpear, ni le puedes decir nada, porque él te va a demandar porque estás afectándole a él. Pero él viene matando y robando y haciendo daño, no importa el resto. Los derechos humanos defienden al perverso, al malo, al criminal. Eso no viene de Dios, porque la Biblia dice claramente que por algo la autoridad tiene la espada para corregir y castigar al malo, al perverso. Alabados a su nombre. Hoy en día da risa escuchar la noticia de las payasadas de nuestros gobiernos. No soy político, pero las noticias lo dan a relucir y lo enseñan. Da pena de ver de qué vale que esté todas las fuerzas armadas con tanques de guerra fuera de las cárceles, pero no pueden entrar. No pueden someter a los presos, porque el que gobierna y el que lidera y el que dice quién entra y quién sale y el que tiene la llave de los pabellones en la cárcel son los mismos criminales. ¿Sabe usted eso? Y la policía aparentemente dice que hacen, y las fuerzas armadas, la culpa no tiene los militares ni la policía, la tiene el gobierno, que ha perdido autoridad por el pecado y por el pacto satánico que se hace. Pero la iglesia está para esto. Estos clamores tienen ese propósito: romper y destruir estructuras satánicas, diabólicas, para que vuelva la palabra a entrar, porque lo que necesita el criminal, el ladrón, el brujo, el hechicero, el borracho, el adúltero, el perverso, es la palabra de Dios. Y el que tiene el mensaje de Dios es la iglesia. Amén. Es la iglesia. Por eso la nación está como está. Porque nuestros gobiernos se venden al mejor postor. Porque nuestros jueces le tiemblan la pierna. Porque lo amenazan si lo condenan, y como le dan billete, entonces dice libre y pone el grillete, y con grillete andan matando y robando. ¿Sí o no? Pero hay países, en cambio, que sin embargo mantienen la justicia y la ley. Entonces, ¿para qué vestir un uniforme? ¿Para qué usar una arma si no las puede usar el militar, el policía? Pero el criminal se lo puede usar. La iglesia, sabemos que la lucha no es contra hombre ni contra sangre, es contra hueste espiritual de maldad. La iglesia sabe que la forma de ganarle la guerra al diablo no es con armas terrenales, no es con ejércitos terrenales, es con el poder de la oración y el poder del ayuno. Satanás tiene que salir corriendo, Satanás tiene que huir de nuestro Ecuador, porque la iglesia tiene la autoridad para echarlo fuera. No estoy incitando a que hagas violencia ni uses armas, te estoy haciendo ver la realidad. Te estoy hablando de la iglesia que no está haciendo su función.
Entonces es tiempo que la iglesia despierte y se sacuda y se levante y comencemos nosotros a trabajar en la parte del clamar a Dios, del humillarnos a Dios y pedir que Dios venga y traiga un avivamiento y comencemos a bendecir. Estos clamores tienen por objetivo destruir las obras del diablo, establecer el reino a través de la oración y bendecir. Los brujos como nosotros se unen a hacer ayunos y mesada para maldecir. Los brujos maldicen, nosotros somos llamados a bendecir. ¿Cuántos lo creen? Somos llamados a bendecir. Bendecir al preso, porque Dios ama al preso. La iglesia es llamada a decirle al preso, Dios te ama. Al decirle al ladrón, Dios te ama. Al decirle al criminal, al sicario, Dios te ama. Al drogadicto, Dios te ama. Al traficante, Dios te ama. Al brujo, Dios te ama. Al hechicero, Dios te ama. Al idólatra, Dios te ama. Jesús te ama. Jesús murió por ti. Ese es el trabajo de la iglesia. Y no maldecir, pero a veces maldecimos. Y cambiamos el mensaje y el propósito de la iglesia en la tierra. Maldecimos a los políticos, maldecimos a los jueces, maldecimos a los fiscales, maldecimos al criminal, al ladrón, al sicario, a la bruja, al hechicero. Maldecimos al homosexual, a la lesbiana, lo aborrecemos cuando somos llamados a orar por ellos, a bendecirlos y a decirle, diablo, suéltalo, porque ellos son creación de Dios. Tú tienes el poder y Dios te llama a levantarte como atalaya. Ponte de pie. Ponte de pie. ¿Cuántos quieren renovar? Escúcheme, los que vienen predicando, renovar su pacto de la evangelización y hacerlo con más fuerza. Escúchame, iglesia. Dios va a llamar a cuenta a la iglesia qué estamos haciendo. Dios va a llamar cuenta a la iglesia qué estamos haciendo. Escúcheme, no se me distraiga, porque el llamado de este clamor es tanto para el compromiso de la iglesia, hacer lo que tiene que hacer. Dejemos de perder el tiempo y comencemos a hacer lo que tenemos que hacer. Dios va a llamar a cuenta a la iglesia si hemos descuidado la oración y la evangelización. Entonces Dios está llamando a un compromiso. Los pastores, ministros, evangelistas que venimos predicando, de renovar ese voto para que Dios nos dé fuerzas nuevas y unción para avanzar. Y los que no lo han hecho se comprometan hoy a decir, Señor, yo iré. Y te digo algo, lo que el Espíritu Santo me ministraba, y esto va para el ministerio soldado de Jesucristo, ministerio que por la gracia del Señor estamos ministrando. El Señor me ministraba y me decía esta palabra, porque quiero después de los 4 clamores, escúchame, y tú orarás a Dios para que Dios confirme como Dios ha confirmado estos clamores. Después de estos 4 clamores, te moverás con el ministerio y me levantarás una campaña evangelística en cada provincia. Escúchame, me levantarás 24 campañas en las 24 provincias. Y él me decía, mi espíritu te dirigirá cómo lo tendrás que hacer, pero una campaña por provincia en la ciudad capital, en lugar abierto, donde Dios sea glorificado y dado a conocer. Y te moverás con el ministerio, Y me decía, para que por muchos que laboran y trabajan y tienen cargo, harás grupos
y trabajarás y harás estas campañas evangelísticas. Y el Señor me ministraba, eso fue después de la oración que oramos de madrugada, donde estábamos hospedados con la hermana Rubí. Y el Espíritu me decía: yo te dirigiré si lo harás en un año o más de un año. Te dirigiré yo si lo harás 1 por mes o 2 por mes. Pero me levantarás como ministerio para dar a conocer mi nombre en las 24 provincias del Ecuador. Y la iglesia y el ministerio Soldado a Jesucristo, que sabe oír y recibir y obedecer órdenes, dice amén. Si así lo manda Dios, así lo haremos, porque escúcheme, llegó el tiempo de dejar de estar desocupado. Llegó el tiempo de que los evangelistas estén encerrados en 4 paredes, en aire acondicionado, alabado sea su nombre. Llegó el tiempo que los evangelistas salgamos, porque somos un ministerio evangelístico, salgamos a anunciar el mensaje de esperanza, pero también la advertencia del peligro del juicio de Dios que viene para Ecuador y las naciones. Preocupémonos primero por bombardear nuestro Ecuador. Y quítese la mente, el pensamiento: Señor, yo quiero las naciones. No, primero comienza por Ecuador. Primero comienza por Ecuador. Y ahí Dios, si le place, nos llevará a naciones. Primero por Ecuador, porque somos del Ecuador. Somos la iglesia del Ecuador, responsable de las almas del Ecuador. Y Dios nos va a llamar cuenta por estas almas. Amén. Y también pido a los hermanos, y motivo en esta hora en el nombre de Jesús, los que viven en barrios, levanta un aire libre en su casa, levanta un aire libre en su barrio, invite a 2, 3 hermanos del ministerio bajo autorización de su pastor y haga un aire libre explosivo. Haga una predicación evangelística para que sus vecinos escuchen la palabra de Dios y sepan que en ese barrio hay un cristiano, una cristiana que les ama y que está preocupado por sus almas. Amén. Viene un trabajo de Dios, iglesia. Y esto es para gente que cree, para gente que obedece, para gente esforzada y valiente. Amén, iglesia. ¿Cuántos nos vamos a mover a esas 24 provincias? Dios nos dirigirá, como nos dirigió en este clamor, en estos 4 clamores. Nos dirigirá desde cuándo comenzaremos y cómo lo haremos. Amén, iglesia. No serán buses, solo la furgoneta, con un equipo de trabajo, como equipo de fuerzas especiales, los SWAT del cielo. Seremos los SWAT, la fuerza delta del cielo, donde iremos y sembraremos y haremos explotar toda fuerza satánica y traeremos el avivamiento para nuestro Ecuador, porque Dios nos ha entregado al Ecuador. Escúchame lo que te digo: Dios nos ha entregado al Ecuador. Y Dios seguirá honrando a este ministerio donde Él lo lleve, mientras le obedezcamos en humildad, en temor y en unidad. Amén, iglesia. Mientras hagamos todo por amor, con temor, con temblor, con reverencia y con gratitud, y dándole la gloria a Dios. Mientras en nuestros labios rechacemos y no esté la palabra yo, no esté la palabra yo prediqué, yo oré, yo ayuné, yo vigilé. Por eso se movió la gloria de Dios. Tú y yo no eres nada ni nadie. Tú y yo solamente somos vasos, instrumentos. El poder y la gloria y el único grande es el Señor Jesucristo. Vamos, quiero llamar adelante todos los que predican la palabra, todos los ministros. Vamos, vengan los ministros. Todos los ministros que predican, obreros, ministros, hermanos,
Y atrás, si me ayudan con las sillas, y atrás todo el pueblo que quiere entrar en esta bendición. Los que vienen adelante son ministros que están predicando. Vamos a renovar el voto de la evangelización. El último clamor que llevó el pastor Cristo López, el cuarto punto. Clamábamos porque Dios traiga un avivamiento a la evangelización. Porque escúcheme, mientras pase, siga pasando. Tenemos un mal concepto de avivamiento. Creemos que avivamiento es hablar lengua. Creemos que avivamiento es danzar. Creemos que avivamiento es profetizar. Creemos que avivamiento es cuando desciende la gloria de Dios. No, eso se llama manifestación física del poder de Dios que se derrama cuando un pueblo le busca en espíritu y en verdad. Eso es parte de lo que el Señor imparte para la iglesia que le busca. Avivamiento es cuando vemos las almas venir llorando. Avivamiento es cuando tú prediques, la gente cae rendida, llorando, diciendo quiero aceptar a Cristo. Avivamiento es cuando alguien se te acerca y dice: hermano, estoy cansado de esta vida, quiero que ores por mí, porque hoy me arrepiento de mi pecado. Ya no quiero ser el hombre, el perverso, el drogadicto, el criminal, el sicario. Avivamiento es cuando viene el criminal y deja el arma, viene el ladrón y deja el cuchillo, viene el drogadicto y deja la droga. Avivamiento es cuando el hombre adúltero deja a la mujer que no es su mujer y se queda con su mujer. Eso es avivamiento. El avivamiento es el arrepentimiento, el volver a Dios. Avivamiento es cuando la iglesia, la casa de oración se llena para buscar a Dios. Viene un despertar. Viene una hambre, una sed, cuando reconocemos que hemos fallado, que estamos mal, que tenemos nombre de iglesia que vive como la iglesia de Sardis, pero estamos muertos. Avivamiento es cuando tú te levantas entre los muertos. Avivamiento es cuando dejamos de hacer lo rutinario, lo normal, lo regular, lo de todos los días, lo ordinario, y comenzamos a hacer lo extraordinario, y comenzamos a ir donde nunca hemos ido y aceptamos desafíos que vienen de parte de Dios. Eso es avivamiento. Oh, Basacamay. Así comienza el avivamiento. A través de los clamores. Estados Unidos tuvo grande avivamiento. Hubieron grandes hombres de la historia como héroes de la fe. Pero el Ecuador necesita un avivamiento. Que se levante hombres, que se levanten valientes como los valientes de David. Que cada valiente hacía hazañas extraordinarias. Dios quiere hacer hazaña a través de usted y de mí, porque el que hace la obra se llama Espíritu Santo. Que cuando se le diga vaya a una campaña, o haga un aire libre, o vaya a tal lugar, usted va en el nombre de Jesús, porque sabe que Dios va con usted. Y si Dios va con usted, la gloria de Dios se moverá y el Espíritu Santo ministrará, le honrará, le respaldará, y la gente será tocada. Y usted vendrá a contar lo que el Señor ha hecho a través de usted. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Cuánto queremos eso? ¿Cuánto queremos ver la misma gloria de Dios en el Ecuador? ¿Cuánto queremos ver que otros compañeros se acerquen al reparto? Su comandante lo llame, su capitán lo llame, su jefe lo llame, su padre lo llame, su vecino lo llame y le diga: hermanito, quiero que ores por mí, quiero que me predique. Eso es avivamiento. Y el resto lo hace el Espíritu Santo. Milagros, sanidades, liberaciones, el resto lo hace el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Bien, han pasado los que ministran, los que predican. Y el resto del pueblo, ¿cuántos desean entrar en esta bendición de decirle: Señor, heme aquí, úsame a mí? Pasa adelante. Vamos, póngase adelante.
Ayúdenme con la silla que ya nos vamos. Recoja la silla, por favor, ya nos vamos. Vénganse más adelantito acá. Forme en fila. Forme en fila. Una fila, dos filas, tres filas. Los pastores me van a ayudar para ungirlos a ustedes. ¿Quién tiene aceite de unción? Vamos a ungirlos. No podemos, aquí está. No podemos terminar el clamor sin el llamado del Espíritu Santo a la predicación. Iglesia, que tu corazón se conmueva por las almas que mueren. Que te dé dolor cuando veas que una alma se perdió en el infierno. Que no diga bien hecho, se lo merecía, no. Eso es apatía, eso es frialdad, indiferencia a las cosas de Dios. A Dios le duele su corazón cuando una alma se pierde en el infierno porque ya no tiene esperanza. Mientras hay vida, Dios trata con esa vida. Pero escucha, mi iglesia, siempre en toda la historia de la vida, Dios ha usado el instrumento hombre. Siempre en toda la historia de la vida, Dios ha usado el instrumento hombre y mujer para cumplir su propósito en una vida, en una familia, en una ciudad, en un territorio, en una nación. Siempre Dios ha usado un hombre o una mujer. Él no desciende personalmente, Él te va a usar a ti y Él me va a usar a mí. Por lo tanto, Él quiere vasos que se dejen llenar y usar. Y que tú digas, yo no sé predicar, yo no sé hacer nada, yo no sé orar, pero lo que sí sé, que el Espíritu Santo me va a capacitar. El que te capacita y te llena y te unge y te prepara y te envía y te respalda, se llama Espíritu Santo. Lo que el Señor me ha venido diciendo es que Él va a levantar un ejército de predicadores. No títulos, predicadores. No títulos de evangelista, pero no hago nada. No, predicadores. No títulos de pastor, pero no tengo ovejas. Pastores sin ovejas. No. Dios no quiere títulos. Si somos pastores, a pastorear ovejas. Si somos evangelistas, vamos, presenta tu obra. A ver, evangelista, presenta tu obra. ¿Qué hiciste la semana pasada? ¿A quién predicaste? ¿Qué aire libre hiciste? ¿Qué campaña levantaste? Entonces, este ministerio, Dios lo está tomando en cuenta para poder despertar y provocar a celo a muchos evangelistas que están dormidos, que están fríos, que están apáticos, que están insensibles, para libertarlos, para llenarlos de nuevo y usarlos para la gloria de Dios. Llevaremos el avivamiento a las 24 provincias. ¿Cómo lo haremos? No lo sé. Pero Dios nos va a dirigir. Tú y yo trabajaremos como hormiga y predicaremos. Súmate a partir de ahora. Súmate a las actividades evangelísticas. Súmate a las hermanas y hermanos que entregan tratados, que hacen aire libre. Súmate a las campañas. Busca la presencia de Dios, pero busca también el hacer algo para Dios. Amén. Dile, pastor, autoríceme a hacer aire libre el día lunes en ayuno, gloria a Dios. Otro grupo, pastor, autoríceme a hacer aire libre el martes, gloria a Dios. Pero no para competir, sino para extender su reino. Pastor, autoríceme con 2, 3 hermanos a hacer aire libre el miércoles, gloria a Dios. Cosa que el Ecuador se encienda, cosa que la llama del evangelio se encienda. Cosa que la gente comience a venir a las iglesias por sí solo. Me gocé el día miércoles que estuve en las Acacias. Si mal no recuerdo, ya había terminado el culto, el servicio de culto. Creo que fue miércoles, no recuerdo bien, o lunes. Y terminando ya el culto no había nadie, estábamos nomás ahí conversando con unos hermanos. Y llega un joven. Yo pensaba que venía a pedir plata. Y lo veo, me dice, hermano, quiero arrepentirme, quiero aceptar a Cristo. Estoy cansado de esta vida. Ya no quiero droga, ya no quiero alcohol. Estoy cansado, me he tratado de suicidar 3 veces. Quiero que Dios me perdone y me salve.
Y eso me dio gozo y quebrantó mi corazón. Digo, Padre, esto es lo que tú quieres. Avivamiento es que las almas vengan y pidan arrepentimiento, pidan oración, pidan convertirse. Alabado sea Dios. Que Dios te use. Y no diga ese momento, no, yo no puedo orar por ti porque no está el pastor. No, tú tienes el Espíritu Santo. Te pides una oración de arrepentimiento. Porque hay cristianos que le da miedo. No, es que yo no soy el pastor. Ven mañana, que mañana está el pastor para que ore por ti. Y mañana ya el diablo se lo lleva al infierno. Y esa sangre Dios la va a derramar sobre ti. Esa sangre Dios la va a demandar perdón sobre ti. Porque Dios te dio la bendición, porque es una bendición orar porque una alma se arrepienta. Es un privilegio que Dios te traiga las almas para que tú le hagas la oración sin que le prediques. Siéntete honrado por eso. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, cuando el que te gobierna se llama Espíritu Santo, Él traerá las almas, Él te pone la gracia, Él te da la unción, Él te da la sabiduría, Él te trae las almas para que tú ores y se arrepientan. Levanta mano al cielo ahí. Mientras oramos, pido que los pastores los unjan. Únjalos a todos de una vez. Comienza a ungirlos, por favor. Ore conmigo, diga: Padre eterno, en esta tarde, tu palabra ha traído un despertar, una confrontación a mi corazón. Mi corazón arde. Tu fuego vuelve a arder en mi corazón para predicar tu palabra. Ayúdame, diga. Los que predican, diga: ayúdame. Hoy renuevo mi voto para seguir, para continuar en la evangelización, para un avivamiento, para salvación de mi nación, de mi país, de mi ciudad. Ayúdanos, úsame, úngeme. Vamos, diga que esta unción que los pastores están derramando sobre mi cabeza desate y traiga un fuego, un despertar a la oración, al ayuno, a la intercesión, una carga evangelística, un peso de gloria, diga, por las almas. Señor, usa mi vida, diga, y conviérteme en un ganador de alma. Vamos, diga: Señor, usa mi vida y conviérteme en un pescador de alma. Señor, pon la palabra, dame la habilidad, dame la capacidad, dame el mensaje, dame, diga, el fuego del Espíritu Santo. Quita la vergüenza, quita el miedo, quita el pánico. Que comience por mi casa, por mis seres queridos, y que mis labios no callen. Dame la gracia. Vamos, diga: dame la gracia para ganar mi familia, mis seres queridos, para ti, Señor. Sálvalos y no deje que se pierdan en el infierno. Ayúdame. Diga: Espíritu Santo, en tu mano me rindo. Prepárame, capacítame, úngeme, envíame y úsame para tu gloria, Señor, para salvación de las almas. Ahí pide la llenura del Espíritu Santo. Vamos, pida. Ahora los nuevos hermanos que quieren en esta hora unirse a la predicación, a la evangelización. Vamos, ore conmigo, diga: Padre eterno, en esta hora te quiero servir. Hago mi voto, diga, de servicio, de compromiso, de trabajo, de entrega en la evangelización. Aquí estoy, Señor. Úsame a mí. Vamos, dígale: úsame a mí. Úsame, Padre, en la predicación. Vamos, diga: no quiero títulos, no quiero gloria de hombre, no quiero fama. Quiero hacer tu voluntad. Quiero dar de gracia
lo que de gracia he recibido. Quiero que me uses como instrumento tuyo para salvación de mi familia, de mis seres queridos y de la humanidad, la sociedad. Úsame, vamos, diga, úsame, Señor. Ahora, vamos, diga, ahora, Espíritu Santo, lléname. Vamos, diga, lléname, lléname. Imparte dones, vamos, diga, imparte dones, imparte talento, imparte ministerio sobre mi vida para tu gloria. Inquiétame a predicar, inquiétame a hablar, inquiétame a anunciar y a proclamar este evangelio. Vamos, diga, ahora, abasoca, andarabasoa. Vamos, diga, ahora levanta tu mano al cielo. Recibe una unción del Espíritu Santo. Recibe el toque, el fuego, el bautismo, la llanura del Espíritu de Dios. Recibe fuego de Dios, fuego del Espíritu Santo, bautismo y llanura, bautismo y llanura, bautismo y llanura, bautismo y llanura en el Espíritu. Vamos, recibe ahí. Abre tu boca, di recibo. Vamos, di recibo. Di recibo. Vamos, diga recibo. Una unción nueva, una unción rebosada, rebosante y apretada del Espíritu Santo para tu gloria. Úsame, Señor. Úsame, Señor, dile. Úsame, Señor. Que multitud de almas vengan a tus pies cuando tú me hagas predicar, proclamar tu palabra. Ayúdame, ayúdame. Señor, lo creo, diga. Hecho está. En el nombre de Jesús. Amén. Dele gloria a Dios. Esto no es emoción. Escúcheme. No es que porque no cayó al suelo, porque no danzó, lo que sea. No, no. Dios está en el asunto. Dios se mueve en el fuego. Dios se mueve en el grito, en el algarabío, como en el silencio también. Entonces Dios los ha ministrado. Tenga la convicción. De entre ustedes, el tiempo lo dirá, de entre ustedes se levantarán muchos evangelistas. Porque el llamado a estos tiempos es el llamado evangelístico. Porque es el evangelista que revoluciona y que gana almas. Amén, iglesia. Dios te bendiga. Oramos para salir. Padre, gracias por este primer clamor. A tu nombre damos gloria, honra y alabanza. Gracias por habernos permitido cumplir. Señor, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Honra la fe, honra la obediencia, honra el esfuerzo de tu pueblo, Padre. Y sigue dirigiendo este ministerio. Y en tus manos ponemos nuestro salir. Cada uno a nuestras ciudades, cada uno a nuestro destino donde tenemos que ir. Llévanos bajo tu cobertura, tu gloria, tu protección, tu cerco de fuego. Líbranos del mal. Cubro con tu sangre cada vehículo. Limpia las calles, las carreteras. Ato a la muerte, ato al espíritu de tragedia, accidente, choque, volcamiento, sueño, de pesadez, de brujería, de hechicería, robo, sicariato. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. Tu ángel Jehová nos guarde y nos lleve seguro a nuestras casas, Padre. Bendice el alimento que vamos a servirnos, cada uno conforme usted nos provea y nos supla, Padre. Asimismo sabrá recompensar el esfuerzo de tu pueblo. En tus manos pongo el segundo clamor, que será el próximo sábado 16 en Loja. Ayúdanos, Padre. Prepara el equipo, prepara el grupo de hermanos, prepara el grupo de ministros, prepara el grupo de líderes, prepara tu iglesia para movilizarnos a ese lugar, para cumplir el segundo clamor en el sector sur. Todo esto te lo pido en Jesucristo. Gracias por la iglesia, Dios mío, que ha apoyado, Padre, en Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios está llamando a cada ministerio en nuestro Ecuador, en nuestra nación, a hacer actividades, estrategias espirituales muy diferentes para desbaratar y destruir toda obra satánica, diabólica, malévola que ha venido haciendo daño
a nuestra nación, a nuestra sociedad.